Hola amigas, estamos acompañadas de Crisia May en Costa Rica, Vilma Mata de Méndez en Florida y su servidora Reina Orozco en México. Y el día de hoy, sobre esa línea, Crisia, en nuestra vida cristiana hay muchas etapas y el Señor nos lleva por procesos que muchas veces no nos imaginamos, pero nos lleva de la mano en cada paso, en cada proceso, nos Ujú. va enseñando nuevas cosas. Cuéntanos de tu historia. Sí, gracias, mis hermanas. Bueno, realmente ha sido un proceso de desaprendizaje también, ¿verdad? De desaprender para aprender. Llevo ya casi 8 años en un proceso de un nuevo aprendizaje para mi vida en muchas áreas, como mamá, como esposa, también como sierva del Señor, ¿verdad? También aprendiendo cómo vivir la iglesia local de una manera que sea sano, que sea bíblico, ¿verdad? Y eso ha sido una bendición enorme. Entonces ha sido un proceso, sí, de desaprendizaje, pero también de aprendizaje, de, le decía a Vilma que es un tema de, o sea, son decisiones que a veces como esposos tomamos, bueno, en el caso de mi esposo ¿verdad? Y en mi caso tomamos una decisión que tenía que ser radical en su momento porque sabíamos que quizás para muchas personas no iba a ser la mejor decisión o nos iban a volver a ver estos locos, ¿qué les pasa, verdad? Como de un pronto a otro cambian su discurso. Este, pero el Señor ha sido bueno y el Señor ha respaldado cada una de estas decisiones que hemos tomado cuando decidimos caminar en el orden del Señor, en el orden del Señor. Eso trajo bendición al matrimonio, trajo bendición a la familia. Tricia, ¿en algún momento no sintieron ustedes temor de cambio en los roles en el ministerio, de tú dejar de ser la líder, temores de que ay, no vamos a perder el ingreso, vamos a perder las personas de la iglesia, nos van a excomulgar o nos van a sacar? ¿Cómo manejaron eso ustedes? Bueno, en nuestro caso, sí perdimos amistades que al final, pues, tal vez no dimensionábamos lo que una decisión como esta iba a traer, porque, ¿verdad? Obviamente son personas que caminaron contigo en su momento, ellos caminaron con nosotros en esa otra iglesia, bajo otras creencias que teníamos, ¿verdad? Pero entendíamos que a nosotros tomar una decisión como estas, podíamos enfrentarnos a cambios, pero no dimensionábamos cuántos, ¿verdad? Y fueron muchos cambios. Sin embargo, en medio de todo esto, en medio de todo esto, el Señor siempre, una de las convicciones que teníamos muy claras en nuestro corazón era la obediencia. Nosotros queríamos obedecer y agradar al Señor. Amén. Y esa fue la convicción que nos sostuvo, porque por supuesto hay temores, por supuesto va a haber intimidación, ¿verdad? En decir, bueno, pero entonces ahora, sobre todo cuando nació Casa de Discípulos, ¿verdad? La iglesia, que aunque empezamos como una iglesia con prácticas parecidas a las que veníamos, pero sí teníamos muy en claro Tenía el mismo nombre de la iglesia. sí, Casa de Discípulos, porque por eso te decía, fue como un proceso de Dios, porque cuando nosotros iniciamos con Casa de Discípulos, entendíamos que algo tenía el Señor con nosotros en el sentido de llevarnos a la palabra, porque cuando nosotros servíamos en esa otra iglesia, en su momento buscamos a un mentor de la Biblia y él nos empezó a llevar a través de la palabra a entender la importancia del ser discípulo, de no solo hacer, sino al ser discípulo, y él nos enseñó mucho sobre la vida de Jesús, sobre esto. Y ahí fue donde empezó como ese despertar poco a poco y salimos del lugar donde estábamos porque vimos todas estas situaciones que empezaron a darse. Esto no nos calza con lo que la Biblia dice, con lo que la Escritura dice, y salimos. Y entonces mi esposo inicia este grupo que se llamaba Casa de Discípulos, que era el objetivo, pues, ir a la palabra, empezar a discipular con la palabra, pero no sabíamos lo crudos que estábamos, ¿verdad? O sea, necesitábamos, wow, un montón, ¿verdad? De cambios a nivel de mentalidad, del corazón, la transformación, o sea, ahí no sabíamos cuál proceso iba a venir, pero sabíamos que estábamos empezando algo por obediencia y a través de los años hemos pasado por muchísimos procesos que nos han pulido, que nos han ido enseñando, nos han ido formando. Primero a nosotros, siempre decimos,
iniciamos con un objetivo que era el discipulado y que la palabra y que no sé qué, pero no sabíamos cuánta transformación necesitábamos nosotros primero, ¿verdad? Y así ha sido, entonces, ha sido una bendición enorme porque, como te digo, la convicción que nosotros teníamos en ese momento fue obedecer al Señor, que si el Señor nos está llevando por aquí, si el Señor nos ha inquietado de maneras separadas, porque fue como mi esposo en su proceso, yo en mi proceso personal, y después conversamos un día y dijimos, wow, pero es que, o sea, lo que Dios ha venido poniendo en mi ¿Quién corazón le es dijo primero es a quién a yo, ti. quién le dijo primero a quién yo voy a dejar de ser pastora o no quiero ser pastora o el Señor ¿quién dijo eso, él o tú? No fui yo. Wow, qué Yo bien. empecé a entregar cosas. En algún momento, aunque ya mi esposo, o sea, es que el proceso de nosotros dos fue como muy similar, o sea, en el sentido de que aunque somos esposos y por supuesto que Dios trabaja como matrimonio, pero hay un trabajo individual de Dios con cada uno, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros teníamos que abrazar lo mismo, porque si no, imagínate, ¿verdad? Hubiera sido más largo el proceso en yo estar discutiendo con él, no, no me parece, no estoy de acuerdo. O sea, en nosotros, por eso te digo que fue la gracia del Señor que permitió que individualmente, por separado, cada uno de su corazón empezó a ser tratado y entonces cuando empezábamos a hablar decíamos, wow, pero ¿cómo? Si yo también estoy, ¿verdad? En la palabra siendo confrontada con esto, tú también por tu parte estás siendo confrontada. Entonces empezábamos como a admirarnos de ver la obra de Dios. Y entonces fue cuando un día yo le dije a mi esposo, sabes, quiero que hablemos sobre esto y es que realmente es el momento de que yo ya eh, eh, entregue, por decirlo así, ¿verdad? Ese rol que he tenido, que he asumido, que no está que primero no me venía sintiendo ya cómoda, o sea, era algo que ya no me sentía cómoda. Y segundo, que empecé a recibir como esa confirmación en la palabra de parte de Dios y yo le dije a mi esposo, quiero abandonar todo tipo de rol en la iglesia en que yo tenga un liderazgo donde me puedan ver como una pastora. Y entonces fue cuando empecé a entregar el ministerio tenía la enseñanza de líderes en ese tiempo, que le llamábamos entrenamiento. Yo enseñaba a hombres y a mujeres para la preparación de liderazgos y yo ese ministerio lo entregué. Y así empecé. Mi esposo me dijo, Crisia, también tengo la convicción de que vamos a empezar a levantar a hombres para la predicación. Esto no puede reposar sobre usted y sobre mí. En ese momento hay otro pastor también que estaba en preparación, pero cuando nosotros empezamos la iglesia éramos los más fuertes, entonces la predicación reposaba mucho sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces él me dijo, vamos a preparar hombres para eso. Y yo estuve de acuerdo, yo le dije, estoy feliz, porque los últimos domingos que me había parado en la iglesia, yo sentía, o sea, me bajaba y no me sentía bien, es que yo no podría explicarte Mm, que fue algo tan de Dios, porque era como una condición que yo me bajaba y yo me sentía como triste. Yo le decía a mi esposa, es que siento que no es ahí, ¿verdad? No es ahí. wow. Y bueno, así fue como en conjunto. Y yo te puedo decir que estos últimos años, que de verdad no hubo una coacción de nadie, te puedo decir que no fue algo que a mí me coaccionaron, me obligaron, que nada, o sea, fue algo personal con Mm, Dios y lo entendí y ha sido para mí maravilloso porque esto ha bueno, traído mucha paz. mm, Esto me ha puesto en un lugar de servicio en la iglesia donde puedo apoyar a mi esposo amén. de una manera que él se sienta apoyado, que se sienta descansado también, ¿verdad? En que tiene una esposa que lo apoya, que ora por él, que lo espera en casa mientras él está en su discipulado, mientras él está en sus reuniones. Yo estoy en casa con nuestra hija. Cuando me tengo que involucrar en algo, lo hago cuando los pastores así me lo piden. Si yo tengo alguna iniciativa, la presento y si ellos están de acuerdo, o sea, Qué aquí en bueno. la iglesia tenemos mucho apoyo a las diferentes iniciativas, con Bueno, orden, eso sí, ¿verdad? Con orden, pero hay apoyo de iniciativas, apoyar a los niños, apoyar este, iniciativas de todo tipo que hacemos aquí. Entonces, pues no puedo decir que no sirvo, sí sirvo, pero sirvo con amén. orden, ¿verdad? Y eso ha traído mucha paz y mucha salud a la iglesia. Me gusta que lo menciones así, Crisia. Estaba recordando una muy, 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 muy jovencita esposada de pastor que llevaban desde muy jovencitos también pastoreando y ellos empezaron con esta misma inquietud al estudiar la palabra
al ver ejemplos de parejas también de pastores mayores que ellos, recorrer otro camino de liderazgo muy distinto, donde todo cae en el varón. Y Ujú. ella, las inquietudes que me comentaba eran eh, muy parecidas a lo que mencionas, pero me gustaría hacer énfasis y que tú pudieras hablarle quizá como a ella y a otras que estén escuchando este episodio. Sí. Ella tenía muchísima carga. Es que a veces se nos enseña una cosa y la hacemos parte de nuestra mentalidad, es nuestra cosmovisión y eso trae mucha culpa y a veces mucha culpa falsa. Y ella sufría en realidad al pensar, decía, entonces los dones y talentos que Dios me dio, ¿qué cuentas le voy a rendir cuando vaya al cielo? Esa era una de sus grandes como cargas y pues obviamente en su círculo la criticaban bastante por eso, así como es posible que Dios te haya traído a libertad, que ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, y tú vuelvas atrás a ese yugo de esclavitud donde la mujer en silencio. Entonces ella tenía bastante dolor sobre esto. Esa era una cosa. Y la otra decía que entonces no estaba haciendo ayuda idónea porque era pues una área pequeña donde ellos estaban, donde no había muchas personas ni disponibles para ser voluntarios, ni con un deseo de aprender, de levantarse, de aplicar, etcétera. Y ella decía, lo que más me sentía unida a mi esposo era este llamado y ahora lo estoy abandonando. Y en su caso, Oh, ellos perdón, el no, llamado a la predicación. Ella se refería sí. más al llamado. Sí, sí, Ok. porque es una maestra en su corazón, le gusta enseñar, ella siempre predicaba muchísimo y eso, su esposo era más como pastor, consejero, más uno a uno y sí se apoyaba mucho en ella en la predicación, demasiado, dice ella que demasiado. Am, entonces, estas historias a mí me quiebran porque pues yo no he estado ahí, no sé lo que se siente, pero ¿qué pudieras tú decirle a mujeres que quizá nos están escuchando y sienten eso? O sea, estoy fallándole a Dios, a mi esposo y a mi comunidad, a mi denominación, con una culpa muy grande, como si fueran a abandonar la misión y el propósito que Dios les dio para colaborar en la extensión de su reino. Claro, yo pasé por ahí con ese temor de que, wow, y si no estoy haciendo la voluntad de Dios realmente, ¿verdad? O sea, vienen estos sentimientos, estos pensamientos, claro que vienen, yo los tuve también y pasé por ahí, te entiendo, a la hermana si nos está viendo, las que nos estén viendo, entiendo esto porque pasé por ahí. Sin embargo, te prometo, porque yo ya pasé por ahí, que el Señor, y esto un día lo escuchaba de una hermana consejera, y esto para mí fue un aliciente, porque el Señor de la iglesia es Jesucristo, o sea, la iglesia no depende o sea, yo decía, y ahora sí yo, porque igual Dios me ha dado un don de maestra a mí, y entonces yo decía, pero la que aquí enseña líderes, la que aquí, o sea, yo amo enseñar y tenía un montón de ministerios de enseñanza en la iglesia, y yo decía, ¿y si yo dejo de enseñar? O sea, vamos a cerrar casa de discípulos, porque Claro, mi esposo porque dijo, esa es la identidad de tu exacto, identidad. exacto. Yo pensaba que dependía de mí muchos ministerios y si yo ya no estaba al frente, todo eso se iba a caer. Pero lo que yo he visto en estos años es que el Señor provee, que el Señor honra la fidelidad cuando decidimos trabajar en ese orden. ¿Por qué? Es sano para la iglesia. Y algo que yo escuchaba una vez en un programa sobre este tema, y es que una mujer, ¿verdad? Hablaba sobre esto y también un pastor, y ellos decían, si la mujer no cede lugar al hombre, ¿cuándo se va a levantar el hombre? Porque yo he visto aquí, o sea, ahorita tenemos, bueno, mi esposo es pastor, hay otro pastor y hay otros hombres formándose. Y te puedo decir que he visto hombres que parecían que no tenían ningún llamado de predicador, de nada, que Dios los está levantando y que Dios está usándolos aquí en la congregación para formarse como pastores, para formarse como maestros, pero cuando muchas, aparte de mí, otras mujeres que estábamos ahí como en Ministerio Fuerte liderando, hemos cedido este espacio y claro, al principio parece como que todo está quieto y nosotras queremos meter manos porque obviamente somos muy capaces, sí lo somos, pero imagínate si todo dependiera, o sea, si los ministerios todos dependieran de una mujer, ¿cuándo se va a levantar el hombre?
Entonces, no es que no podamos hacer cosas, claro que podemos servir, hay muchos ministerios donde podemos servir en la iglesia, hay muchos ministerios donde podemos poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor. Eh, pero ese de la predicación, sé bíblicamente que debe de ser para el hombre porque hay una autoridad importante que le ha sido delegada al pastor para hablar a hombres que están ahí sentados, que les cuesta ser esposos, que les cuesta ser papás, que necesitan que otros hombres les modelen cómo luce un liderazgo piadoso, cómo luce un ministerio. Entonces, esto es importante en la iglesia, que otros hombres se levanten y que puedan ministrar a los hermanos de la congregación. Entonces, yo quisiera decirle a esta hermana brevemente que confíe en el Señor, que confíe en su providencia, que confíen en los planes, si Él los está llevando por ahí y el Señor los está inquietando por ahí, nos toca ser fieles y nos toca obedecer. Él va a proveer, Él se va a encargar de equipar a personas que están ahí, hombres, mujeres, que aunque sean poquitos, pero están ahí y quizás tienen un llamado también a levantarse. Quizás hombres tienen llamado a levantarse como pastores, pero muchas veces tenemos que bajar y ceder ese espacio para que Dios pueda obrar en la iglesia de la manera como Él quiere obrar. Queremos estar ahí como, uy, esto depende de mí, pero no, eso no depende de nosotros. Excelente, excelente. Nos encanta, Crisia, la manera como piensas. Gracias por explicarlo de una manera tan precisa y tan puntual. Sé que nosotras también, muchísimas áreas, Dios nos va a bendecir conforme a nosotros escuchemos y sigamos su mandamiento y como que usemos los medios que Él ha dado. Así que, hermanas queridas, le damos gracias a que esta conversación que estamos teniendo con Crisia, no se pierdan las próximas, que esto está buenísimo. Gracias, Crisia, realmente por compartir con nosotros. Les bendiga y hasta la próxima. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Dios me las bendiga.